bien. Mi nombre es Juana Vázquez, su podcaster de confianza, y sean todos bienvenidos a este su programa, mi programa, nuestro programa, Nadie Habla. Antes de empezar, quiero recordarles que yo no soy psicóloga, que este no es un programa terapéutico y que cualquier duda que tengan, consúltenla con un especialista. Bueno, el día de hoy el tema se viene picante, yo sé que va a crear como tensiones y va a dejar mucho en qué pensar. Hoy vamos a hablar de por qué la gente no cambia. Y yo sé que aquí se me van a venir todos y se me van a atacar y me van a decir, ¿cómo se te ocurre decir que la gente no cambia? Si yo hace 5 años no soy la misma persona que soy hoy en día, o cuando tenía 4 años no soy la misma persona de cuando tenía 4 años. Yo tengo un amigo, un hermano, un primo, un vecino, una mamá, un papá, que sí cambiaron, que hicieron todo esto y pudieron cambiar y ya no son las mismas personas. Y yo les voy a decir sí y no. O sea, estas personas que me puedan mencionar y hasta ustedes mismos cambiaron ciertos hábitos o patrones de cosas que hacían o pensamientos, pero esto no hace que ustedes hayan cambiado como personas. Cambiaron hábitos, cambiaron patrones, cambiaron de pronto hasta creencias, pero no cambiaron su ser. Y van a decir, no, ¿cómo se te ocurre decir una cosa de esas? Obviamente sí, ya mi ser es totalmente diferente, yo soy una persona diferente. Y yo les voy a decir que no, pero no simplemente voy a venir aquí como a decirles como no y ya, y esto es lo que yo pienso y ya. No, este tema yo definitivamente me apropié mucho porque obviamente yo hubo un tiempo, y creo que que es un tema que se ha vuelto muy de moda y reiterativo. Yo hubo un tiempo de que yo siempre decía, no, las personas sí cambian y todos cambiamos y yo no soy la persona de hace 2 días, ni soy la misma persona de hace 3, ni soy la misma persona de hace 5 años. Y yo me apropié mucho de esto, de el tema de que la gente sí cambia y mejor dicho, yo decía como wow. Pero al final del día yo me di cuenta de que efectivamente la gente no cambia, simplemente tiene unos mejores o peores hábitos, porque cuando nosotros decimos, ay, ¿cómo has cambiado? Puede ser para bien o para mal. Esto sustentado en varias corrientes, tanto filosóficas, psicológicas, en estudios sociales y demás. Entonces, primero vamos a empezar en hablar de la esencia del ser humano. La esencia de una persona pues es muy compleja y no tiene como una definición exacta, pero es lo que hace a la persona, o sea, es lo que te hace a ti María María, es lo que te hace a ti Juan Juan, es lo que me hace a mí Juana. Entonces, cuando hablamos de la esencia, en muchas corrientes filosóficas, por ejemplo, vamos a nombrar 2, tenemos el esencialismo y el existencialismo. En el esencialismo se habla de que la esencia es inmutable, de que la persona ya tiene una identidad fundamental y que esto no se mueve. Mientras que en el existencialismo ya se habla más de cambios y transmutaciones que se hacen a lo largo de la vida, y que pues hay cambios de decisiones y demás. También ya desde la perspectiva de la psicología, entonces hablamos de la teoría de la personalidad, donde seguimos como por esta línea donde no hay como algo, donde seguimos por esta línea donde la esencia es inmutable, donde hay una personalidad relativamente estable a lo largo del tiempo. Y luego por otra parte nos guiamos por la psicología del desarrollo, donde habla más de que si hay estos cambios, de que hay cambios de valores, de pensar. Ya en la parte biológica hablamos de la neuroplasticidad, donde mencionan que el cerebro se puede amoldar a diferentes circunstancias y va cambiando. Y así sucesivamente pues vamos como teniendo muchas charlas
profundas y demás, hablando ya del desarrollo moral ético, de las transformaciones personales, del entorno social, de la identidad, de la estabilidad de la identidad, de la naturaleza inherente, donde como se convocan estas dos versiones entre que las personas sí pueden cambiar y las personas no pueden cambiar. Ahora bien, cuando ya nos vamos a revisar estas teorías y como les digo, esto dentro de todo también es una teoría, no es totalmente comprobado y aquí yo no estoy hablando de verdades absolutas para que no vayan a decir como no, es que nos estás diciendo que no, las personas no cambian y esto es la verdad y nadie te puede refutar, no, porque efectivamente yo aquí desde un inicio les estoy diciendo y les estoy contando que también existen otros estudios donde demuestran que la gente sí cambia. Pero yo como persona que vivo en sociedad, que he convivido con diferentes tipos de personalidades y de personas, pues me he dado cuenta que hay patrones muy específicos y esenciales que hacen parte de la esencia de la persona que definitivamente me han llegado a demostrar y pensar que definitivamente muchas personas pueden cambiar su exterior o sus acciones, pero en muchas cosas van a seguir siendo lo mismo. Entonces aquí ya yéndonos a la parte donde voy a argumentar un poquito más esto y yo sé que de pronto este podcast se me va a ir un poquito como filosófico, estudioso y demás. Como ya les dije, entonces ya viene como, ya cuando empezamos a argumentar lo que es en que la esencia no se puede cambiar, entonces volvemos a esto del esencialismo por la parte psicológica, por la parte filosófica, perdón, y también ya nos vamos en la parte psicológica, en la teoría de la personalidad y el determinismo psicológico. La teoría de la personalidad nos habla y nos sugiere que hay rasgos en la personalidad que son relativamente estables y largos a lo largo del tiempo, que perduran y pues hay una estabilidad emocional. Mientras que el determinismo psicológico nos argumenta que la esencia está totalmente basada en lo que es la genética y las experiencias tempranas de vida. Entonces esto argumenta pues que nosotros como seres humanos empezamos a construir nuestra personalidad y nuestra esencia desde que nacemos y hay patrones genéticos que también hacen que una persona pues sea lo que es. Aquí pues entramos también en toda esta parte de ya lo biológico, pues que estamos metiendo también como la genética, donde pues hay rasgos de la personalidad que son heredados y que no pues caben dentro de este espectro del cambio, sino que genuinamente son algo que ya venimos desde nuestros antepasados, desde nuestros padres, que es inmutable. Y luego también tenemos como una parte de neurobiología que aunque habla de que el cerebro puede ser eh, puede ser moldeable, también hay unas conexiones neuronales que se generan en el cerebro que no van a cambiar su ruta. Luego pues también hablan de las condiciones sociales, la estabilidad de la identidad, pues como que una persona necesita tener una identidad clara y definida para pues poder desarrollarse en sociedad y tener una estabilidad emocional, debido a que muchos cambios constantes en su personalidad pues podrían generarle patrones tóxicos. También hay persistencia también en estos patrones, que mucha gente pues se queda en unos patrones de conducta que no son cambiables, y también entra como el autoconcepto de la persona. Nosotros como seres humanos siempre tendemos a definirnos y es necesario que nos definamos para así poder conocernos y tener y poder subir la autoestima y poder saber qué nos va bien, qué nos va mal, qué nos duele, qué no nos duele y demás. Entonces, cuando tú tienes tu autoconcepto, tú lo vas construyendo bajo tu esencia y lo que tú sientes como propio. Entonces yo pues hice como otra pequeña investigación de cómo podríamos nosotros darnos cuenta de cuál es nuestra esencia. Entonces, pues, en primer lugar, como hacer un diario personal, hacernos preguntas como qué me gusta, qué me apasiona, cuáles son esos no negociables, cuáles, qué podría
yo ceder, cuáles son mis valores fundamentales, en qué creo, en qué no creo. Puedo hacer diferentes tests, pues digamos en redes, en el computador, o pues ya con personas más especializadas. Puedo también pues ir a terapia como para que me ayuden para que me ayuden a la construcción y el conocimiento de mi autoconcepto. Puedo hacer una lista de valores, puedo explorar creencias, actividades favoritas. Puedo hablar de mis relaciones significativas y que me aporta. También puedo pedir la autopercepción del otro, porque creo que hay veces cuando permitimos que los otros nos miren desde su perspectiva, también conocemos mucho de nosotros, y eso también yo lo comprobé ahorita que estuve en mi primera experiencia laboral y tuve como esa posibilidad de que me hicieran un feedback. Me di cuenta que ellos destacaban en mí eh, unas habilidades que yo no reconocía en mí o que no las veía como muy importantes, y para ellos fueron notables en mi participación dentro de este trabajo. Entonces, también escuchar a los otros puede ser importante. No quiere decir que lo que te digan los otros es totalmente tu realidad, porque obviamente aquí es donde viene también lo del autoconcepto, y que uno tampoco puede dejar permear ese autoconcepto de muchas opiniones, porque también se va a ir transmutando y de pronto terminamos sin saber quiénes somos. También podemos hablar de eventos pasados, de cómo fue tu niñez, de cuáles fueron las reglas que habían en tu hogar, estilo de pensamiento, tus talentos, tu aceptación de ti mismo, cómo te percibes, cuáles son tus habilidades. O sea, hay una manera muy grande y de bastante trabajo para poder descubrir cuál es nuestra esencia. Yo sé que todo esto que yo les estoy contando es demasiado trabajo y suena bastante denso y cargado, porque la verdad yo creo que uno nunca termina de conocer a las personas, y muchas veces son personas que viven con uno años y años, y uno cada día descubre algo nuevo de estas personas. Ahorita empezar a descubrir cosas nuevas en ti y empezar a evaluar cuáles son esos gustos, creencias y demás que te hacen ser tú, pues siento que también es bastante difícil y retador. Entonces, aquí contándoles todo esto y esta cátedra que les di, filosófica, psicológica, neurológica, biológica y demás, les voy a argumentar el por qué yo les estoy diciendo que las personas no cambian. Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a coger el ejemplo de la mariposa. La mariposa, antes de ser mariposa, fue oruga. Una oruga tiene unos comportamientos, una alimentación, un estilo de vida, una forma en la que se protege, unas creencias, pues pongámosle, de su forma de vida y cómo tiene que vivirla, un reconocimiento de su entorno, y todo como unos patrones esenciales, y también una convivencia con su entorno que hacen a la oruga que sea oruga. O sea, una oruga no va a ser vaca, una oruga no va a ser perro, una oruga no tiene comportamientos de lagartija, no, una oruga tiene comportamientos de oruga. La oruga pasa por todo un proceso de transformación y se convierte en mariposa. Cuando la oruga se convierte en mariposa, deja de ser oruga. Y yo sé que me van a decir como, ay, sí, ajá. Pero deja de ser oruga y es mariposa. Y una mariposa no puede ser oruga. Entonces, ¿qué pasa aquí? La mariposa empieza a tener la oruga que se volvió mariposa tiene actitudes de mariposa, entiende su entorno como mariposa, vive como mariposa, come como mariposa. Los peligros que corre son como mariposa, porque ya no tiene los mismos peligros que corre una oruga, ve diferente, o sea, tiene un cambio total en su vida, cosa que no pasa con el ser humano. ¿Y por qué? Tú un día no es que tú dejes de ser humano, o no es
que hoy te despertaste y comes de esta manera, convives con tu entorno de esta manera, te relacionas de esta manera, haces las cosas de esta manera, tienes hábitos de esta manera, piensas de esta manera, te ves de una determinada manera y mañana vas a hacer totalmente lo contrario o vas a dejar de ser humano, sino que entonces vas a pasar de ser humano a extraterrestre o a vaca o caballo. Tú no estás teniendo un cambio. Tú como ser humano no has cambiado, tú sigues siendo un ser humano. Ahorita vamos a hablar más específico del ser. Toda tu vida, digamos, yo soy una persona extrovertida, a la cual nunca en su vida o de lo que tengo yo memoria le ha costado hablar en público. Yo el día de mañana no puedo decidir que me dé miedo hablar en público o que me incomode hablar en público. Yo no puedo cambiar eso de mi personalidad porque es un factor esencial dentro de lo que soy. Entonces yo sé que aquí muchos me van a refutar y me van a decir como, pero es que puede pasarte una experiencia traumática y entonces esa experiencia te lleva a que te dé miedo hablar en público. Puede ser, pero dentro de mi esencia en estos momentos es que yo soy buena para hablar en público y puedo hablar en público con facilidad. Y eso me hace ser Juana. A Juana la conocen porque es extrovertida. Otra cosa, yo soy una persona que no tolera las mentiras. Y no tolera que digan cosas que no son de mí ni de mi familia. Eso no va a cambiar, no va a haber no va a haber un trauma, no va a haber nada donde yo pueda permitir que una persona me mienta a la cara o me diga mentiras sobre mi familia o lo que sea, porque yo ahí mismo cuando me han pasado estas situaciones siempre he cortado de raíz y eso hace parte de mi esencia. Yo no acepto las mentiras, no me gustan las mentiras en mi vida. Ahora, hablemos del cambio de hábitos. El cambio de hábitos sí existe, porque tú como persona sí puedes cambiar patrones y hábitos. Por ejemplo, yo soy una persona que no le gusta hacer ejercicio, pero mañana puedo hacer ejercicio. Eso no cambia mi esencia como persona. Yo voy a seguir siendo la misma Juana extrovertida, la misma Juana que se reconoce como una persona que no le gustan las mentiras, yo voy a seguir siendo la misma Juana que le gusta aprender, la misma Juana que le gusta hablar, la misma Juana que le gusta tener amigos, la misma Juana que le gusta salir. Yo voy a seguir, solamente cambié un hábito en mi vida y eso no me hace cambiar como persona. Igual, si tengo un cambio físico, eso no me hace cambiar mi esencia como persona. Hablemos también de las creencias. Todas las personas tenemos diferentes tipos de creencias. Hablemos de creencias religiosas en este punto. Todas tenemos diferentes tipos de creencias. Esas creencias también nos hacen ser quienes somos. Yo tengo mis creencias y esas creencias no se han cambiado ni se cambiarán, porque hace parte de lo que yo creo y lo que yo vivo y lo que yo, digamos, profeso. Y por otro lado, hay personas con diferentes creencias. Eso no quiere decir que esta Juana, que también dentro de su esencia le gusta aprender, no pueda explorar otras creencias, pero el explorar otras creencias y empezar a caminar por senderos diferentes y empezar a explorar diferentes religiones o diferentes maneras de hacer las cosas, de conectar, digamos, con un ser superior o demás, no quiere decir que entonces eso cambie mi esencia como persona o mi creencia, porque, digamos, en este caso mi creencia principal es que existe un Dios. Se llame Alá, se llame Buda, se llame Jehová, se llame Dios, se llame como se llame Universo, se llame Juan, Felipe, Pedro, Juan, Camilo, se llame Mariana, se llame como se llame, hay un Dios. Y esa es mi creencia y eso va a estar en mi corazón.
conectarme con él por medio de cuarzos, de oraciones, de aplicaciones, de retiros espirituales, de masajes o de lo que sea, ya va en un cambio de hábito dentro de mi creencia. Pero mi creencia sigue siendo la misma. Y así con diferentes cosas que están arraigadas a nuestro ser y que de pronto nosotros no nos damos cuenta o no las percibimos o no las sabemos. Por ejemplo, piensen en cuando eran niños. De pronto cuando ustedes eran niños les gustaba rayar las paredes. Yo sé, uno dice como, ay, pues qué tonto, eso cómo va a ser mi esencia. Pero a ustedes les gustaba rayar las paredes porque les parecía lindo, no sé, los colores. Pero entendieron que rayar las paredes no está bien, pues porque se ensucian, toca luego mandarlas a pintar, dañaste la pared, te enseñaron como todo esto. Pero si ahorita como adulto o como adolescente te invitan a rayar una pared en un ambiente controlado, donde pues de pronto no le hagas daño a nadie, no esté permitido rayar la pared, sé que te va a gustar mucho y sé que te va a entusiasmar y hasta de pronto vas a volver a ese niño o esa niña interior y vas a decir, qué chévere, estoy haciendo lo que a mi niño o niña interior le gustaría haber podido hacer sin ningún problema y de pronto sin ninguna repercusión. Y eso también hace parte de tu esencia, aunque uno no lo crea, pero son gustos y actividades a las que a uno le gusta hacer. Y de pronto ese rayar en la pared a ti también se te convirtió en que te gusta escribir en hojas, te gusta estar haciendo dibujitos, te gusta estar pintando cosas. Entonces, de pronto esa actividad que no te dejaron hacer porque definitivamente creaba un perjuicio en sociedad, es una actividad que a ti te gusta hacer, pero que ya hoy en día encontraste otros métodos para desarrollarla. Y esto no quiere decir que entonces tú hayas cambiado o que tu esencia haya cambiado. Lo que cambió fue la forma de hacerlo, pero el pensamiento de que te gusta hacerlo está ahí. Es como las personas que son muy analíticas. Las personas que son muy analíticas tienden a estar pensando, a estar analizando las cosas, a estar descubriendo siempre nuevas formas, a que cada paso que dan lo analizan precisamente. Entonces, de pronto desde niño tú también eras así, cada vez que ibas a hacer algo lo analizabas, lo mirabas, de pronto no sabías que lo estabas analizando pues porque eras demasiado chiquito para darte cuenta que eso era analizar, pero eras, digamos, un niño al que consideraban que era como muy callado y que de pronto se demoraba a la hora de hacer más rápido las cosas porque como que se quedaba ahí en el aire pensando y era que estabas analizando cómo las ibas a hacer. O por ejemplo, eres más espontáneo y entonces eras ese niño que se aventaba, se tiraba, mejor dicho, no le importaba rasparse y digamos que como los adultos que te cuidaron, entonces están ahí diciéndote como no, amor, no puedes saltar, no puedes tirarte así porque de pronto te caes, te golpeas, pero entonces de adulto eres ese adulto que le gusta saltar, tirarse, que no le importe nada, no le da miedo, no le da nada si lo invitan y obviamente si le dan este espacio dentro de un ambiente controlado porque entonces nos enseñan a tener estas precauciones, pero igual dentro de nuestro ser está esto. También digamos que los factores genéticos son muy importantes. Viéndome en estos días un documental que se los recomiendo, se llama Hermanos por Accidente en Netflix. Son dos pares de gemelos que son intercambiados precisamente aquí en Colombia, para los que me escuchen de Colombia. Son una pareja de gemelos que han sido intercambiados, pero que al final cuando se juntan y se conocen se dan cuenta que hay dos gemelos que son muy extrovertidos, que son los gemelos reales, que son muy extrovertidos,
Y los otros dos gemelos que estaban también cruzados y ya se juntaron, se dieron cuenta que eran más serios, que eran más centrados, porque la genética también es un factor importante que viene arraigada a nosotros y es algo que nosotros no podemos evitar ni controlar. También vamos a hablar pues como de las malas acciones, y digamos que hay malas acciones que aunque tú no te des cuenta te pueden estar generando placer y pueden estar haciendo parte de tu esencia. Yo sé que aquí muchos van a saltar y van a decir pues que las personas en ese aspecto sí pueden cambiar, una persona de pronto que es mala, que es mentirosa, que es mentiroso, que roba o cualquier pues como adjetivo malo puede cambiar y puede como transmutar estas condiciones. Efectivamente, en la sociedad pues tenemos como esta perspectiva de la redención, de que la gente cambia esto, pero también hay que tener en cuenta que si la gente tiene esto como una cuestión que hace parte de su esencia y se empieza a reconocer como esto, también se puede volver algo patológico. Y aquí tenemos como las personas que no pueden hablar sin decir mentiras, tenemos a las personas que tienen que robar y ya se les vuelve algo patológico que no ni siquiera pueden superar y ya hacen parte de sí. Ustedes van a decir, pero pues es que pueden superarlo con terapia y demás, pero hay cierto placer que genera el hacer esto o tener este tipo de comportamientos, aunque uno sepa que está mal. Por ejemplo, se los voy a poner así. Yo sé que muchas de nosotros muchas veces nos sentamos y digamos que hablamos mal de alguien o rajamos de alguien, como dirían por aquí, o chismoseamos de algo o criticamos a alguien que ni siquiera conocemos, y de pronto en ese momento nos genera cierto placer eso que hacemos, y en nuestro interior también sabemos e identificamos que eso está mal y que eso pues no va a aportar nada a nuestra vida, pero hay cierto placer. Eso no quiere decir que entonces efectivamente en nuestra esencia está ser malos, aunque tenemos otro filósofo que entra a decir que el ser humano es malo por naturaleza. Pero pues eso es otro tema. Pero el caso es que de pronto no está, pero sí nos genera cierto placer. Y si nos genera este cierto placer o como este cotilleo nos genera como algo, una satisfacción o algo, es por algo que está dentro de nuestro ser. ¿Que se puede cambiar? Sí. Pero que de pronto puede que recaigamos en estos patrones, o de pronto las personas que dicen mentira y sienten como algo así como ay, qué emoción, ay, qué nerviosismo, demás, como esta adrenalina que se genera, y esto es algo que pasa en nuestro cerebro. Hay cosas que nos producen adrenalina por esta cuestión de no vamos a ser descubiertos, no nos van a pillar. O hay gente que efectivamente dice una mentira y se siente súper mal y lo pillan súper fácil porque no es capaz de tener esta mentira en su sistema, porque le duele mucho, porque le molesta, y eso también hace parte de su esencia. La honestidad, o de pronto esto de no ser tan honestos hace parte de lo que nosotros somos, y de esto también viene muy aliado a genética y crianza, porque también ciertos valores y cosas son inamovibles. Por ejemplo, o sea, si toda tu vida te enseñaron que uno tiene que respetar a los mayores, el día de mañana tú no vas a salir y vas a ir a respetar a una persona mayor. Y esto hace parte de tu esencia. Entonces, para poder ir concluyendo, y digamos que para que este capítulo no se vuelva así como muy largo, y yo sé que va a ser un poquito tedioso y poco fácil de digerir, las personas no cambian y esto es una realidad. Tú eres lo que eres. Es como, digamos, en Intensamente, las islas que se creaban en Riley.
que cada una era como una isla, la isla de la amistad, la isla de la familia y demás. Estas islas no se mueven y que eran los pensamientos centrales. Hagan de cuenta que esa es su esencia. La esencia son esos pensamientos centrales que ustedes tienen, que nunca van a cambiar. Por ejemplo, Riley amaba a su familia y siempre compartía con su familia. Pero en el momento que empezó a tratar mal a su familia, Riley dejó de ser Riley, porque Riley no trata mal a su familia. O Riley amaba a su amiga, le encantaba estar con su mejor amiga, hablaba siempre con su mejor amiga, nunca trataba mal a su mejor amiga. El día que trató mal a su mejor amiga y se empezó a alejar de ella, Riley dejó de ser Riley. Y así como con todos los pensamientos centrales que Riley fue apagando, digamos, en la primera película de Intensamente, que hicieron que ella dejara de ser ella. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos valores y cuestiones psicológicas, genéticas y demás que nos hacen a nosotros. Y esto no cambia, porque el día que nosotros dejamos que estos pensamientos centrales, pongámoslo así, cambien, dejamos de ser nosotros. Entonces, la gente solo mejora sus hábitos o los empeora, como les decía en el principio, y esto hace sentir a los demás que compartimos con ellos que cambiaron. Pero esto no quiere decir que la persona cambió, porque yo les juro que, digamos, una persona, no sé, una persona que era súper querido, súper alegre, de pronto un día la vemos y está súper triste, y pasan los días y está triste y está triste. Esta persona ya no se está comportando como esta persona. Y ahí es cuando nosotros decimos, esta persona ya no es como era antes. Y esas son las cosas que uno dice, ve, cómo está de cambiado. Porque ahí cambió una forma de ser que lo hacía esencial, porque todo el mundo lo conocía o la conocía como la persona que era muy alegre y que saludaba a todo el mundo. Pero si el día de mañana una persona súper alegre se despierta enojada con la vida, pero al otro día vuelve a estar en su normalidad, es porque ese día cambió su hábito de saludar a todo el mundo, sino que simplemente se despertó de mal humor. O de pronto ya esa persona no saluda a todo el mundo, pero entonces lo que hace es que, no sé, lleva detalles o manda un mensaje de texto y les dice a todos como hola, espero estén bien, pero ya no va casa por casa. Entonces no fue que ya no saluda a todo el mundo, que no haga las cosas o que haya cambiado su esencia, sino que simplemente esa persona cambió las formas en las que hace las cosas, o también cambió las personas con las que las hace. Por ejemplo, tú puedes ser una persona supremamente alegre con todo el mundo. Un día una persona, no sé, lastima tu confianza y entonces tú dejas de ser alegre con todo el mundo y eres alegre con cierto tipo de personas. Eso no quiere decir que tú cambiaste, eso quiere decir que cambiaste la forma de hacer las cosas que te gustan por miedo a salir lastimada. Era como el ejemplo que yo les daba anteriormente de que cuando éramos niños nos gustaba rayar la pared o tirarnos o hacer, sino nosotros no es que dejemos de tener ese gusto, sino que simplemente cambiamos la forma en la que podemos transmitir ese gusto, y ese gusto también hace parte de lo que somos. Digamos, cuando hablando como digamos de las islas de Riley, yo siento que yo tengo la isla del amor hacia la familia. Anteriormente yo era pues una persona, cuando era más chiquita, yo era una persona que iba y le daba muchos besos a mi mamá, le daba muchos besos a mi papá, los abrazaba mucho y estaba así como súper pegadita a ellos. Y hoy en día sigo estando pegadita a ellos, pero ya no soy de tanto beso, ya no sé, como que ese contacto físico de pronto pues quién sabe qué pasó. Y eso me hizo cambiar en un punto, entre comillas. Entonces, pero ya no les expreso mi amor a través de besos y abrazos, sino que ya mi forma de expresar el amor hacia ellos es que hago actos de servicio, les ayudo con sus cosas, también de vez en cuando hay un beso, un abrazo y demás, pero entonces ya mi forma de mostrar ese amor
cambió, pero yo no cambié porque igual mi amor y mi esencia de tener siempre a mi familia aquí adentro no cambió. Esa isla sigue estando ahí quieta y preservada y ese pensamiento central y lo que me hace Juana sigue ahí. Y pues ya amigos, creo que este capítulo bien, está potente porque yo sé que este capítulo, yo siempre digo en todo esto en todos los capítulos, pero yo sé que este capítulo va a despertar polémica porque yo sé que va a ser difícil. Yo sé que va a ser tedioso el analizar como todas estas perspectivas. Pero pues lo único a lo que yo les invito es que pues ahí yo les dejé, digamos en minutos anteriores, les dejé como la forma en la que ustedes pueden pensarse y autoconocerse y tener como este autoconcepto de ustedes mismos, conocer lo que es su esencia, también poder, digamos, ver la esencia en los otros. Y pues los invito simplemente a pensarse como todos estos procesos que muchas veces hacemos y que creemos que es un cambio de personas y cuando realmente simplemente es un cambio de hábito que también está bien y no se demerita el hecho de que no sea un cambio de persona sino de hábito, porque de verdad pues siento que también como sociedad tenemos que tener una corrección en la definición que le hacemos a las cosas, porque a veces las malas definiciones permean a la sociedad y crean expectativas falsas, porque entonces te muestran como esto de que miren cómo esa persona cambió, lo logró, y realmente no es que esa persona haya cambiado, sino que simplemente cambió sus hábitos, digamos, cambió de pronto su apariencia, su físico, su forma de vestir, pero de pronto esa persona sigue siendo igual, solamente que sus hábitos y sus formas de hacer las cosas cambiaron y de pronto tapan algunas cosas que no quiere que se vean o muestran otras cosas que sí quieren que se vean o sacó o entró personaje a su vida y demás, pero eso no quiere decir que la persona cambió. Bueno amigos, creo que ya he dicho bueno amigos en varios minutos, pero ya es todo por el día de hoy. Este capítulo me quedó bastante largo, espero se lo disfruten. Chau. Espero que